dispositivos capaces de almacenar datos en dispositivos que puedan ser internos como el disco duro o extraíble como el disco flexible, disquetes, CDs, DVDs, etc. Tarjeta de video. Convierte los unos y ceros que envía el microprocesador en información que es desplegada por el monitor. El poder de cómputo de muchas tarjetas de video es superior al de una máquina antigua, debido a que posee varias decenas de MB y RAM para el almacenamiento temporal de la información de video. Poderosos almacenadores de señal, buses de muy alta velocidad. Por lo tanto, de la tarjeta incorporada en el sistema depende la calidad de las imágenes obtenidas en el monitor, así como la velocidad de respuesta. Bus de datos. Es el conjunto de interconexiones entre las distintas partes del computador que permiten la comunicación entre todos los dispositivos del mismo. Dispositivos de entrada. Son aquellos a través de los cuales se envían datos externos a la unidad central de procesamiento, como el teclado, ratón, escáner o micrófono, entre otros. El teclado es la parte del computador que permite el contacto del usuario con el mismo, y en el cual digitamos la información que necesitamos suministrar a la CPU para que sea almacenada. Las teclas que presenta el teclado pueden ser agrupadas de la siguiente manera. Teclas alfanuméricas. Son las letras, números y signos de puntuación que regularmente se encuentran en los teclados de las máquinas de escribir. Presenta, adicionalmente, la tecla Enter que permite transmitir comandos a la computadora. Teclas de función son las teclas en la parte superior del teclado, ordenadas en una hilera que están marcadas con los signos F1, F2, etc. Estas están reservadas para tareas especiales que pueden variar de una aplicación a otra. Permiten dar comandos a la computadora sin tener que teclear series largas de caracteres. Teclas numéricas sirven para tareas relacionadas principalmente con números. Pueden ser muy útiles cuando se trabaja, por ejemplo, con las hojas de cálculo. Teclas de propósito especial o modificadoras. Facilitan la introducción y edición de datos y ejecución de comandos. Entre las teclas de propósito especial se describe escape, control y del. Teclas de control del cursor o teclas de flechas direccionales. Sirven para mover el cursor. El ratón. El ratón es un dispositivo cómodo que permite controlar el puntero. Existen tres tipos básicos de ratón. Ratón mecánico. Dispositivo apuntador que integra en su interior una serie de rodillos que son movidos mecánicamente por una esfera, lo cual genera en él unos sensores pulsos eléctricos que se envían por medio de un cable hacia la computadora. Esta a su vez los interpreta como posiciones en la pantalla por medio del puntero. Ratón óptico. Es un dispositivo apuntador que integra en su interior un LED que emite luz de manera intermitente y un receptor que se encarga de enviar los cambios en la reflexión de luz a la superficie hacia un circuito integrado que los interpreta como movimientos en todas direcciones, y finalmente estos datos son enviados a través de un cable hacia la computadora hasta interpretarlos como posiciones finales en la pantalla por medio del puntero. Ratón inalámbrico es un dispositivo apuntador que integra en su interior un LED que emite luz de manera intermitente y un receptor que se encarga de enviar los cambios en reflexión de luz desde la superficie hacia un circuito integrado que los interpreta como movimientos en todas direcciones. Finalmente, estos datos se envían de manera inalámbrica a un receptor conectado en la computadora, la cual los interpreta como posiciones en la pantalla por medio del puntero. Escáner es un periférico que se emplea para convertir, mediante el uso de la luz, imágenes impresas o documentos a formato digital, es decir, están concebidos para interpretar caracteres, combinación de caracteres, dibujos gráficos escritos a mano o en máquinas o impresoras, y traducirlos al lenguaje que la computadora entiende. Monitor. Es un dispositivo que nos permite visualizar la información que se encuentra en el computador. Existen dos clases de monitores, los cromáticos y monocromáticos. Los monitores monocromáticos solo se podían ver la imagen de un solo color, gris, verde, azul, mientras que los monitores cromáticos permiten visualizar la imagen a color,
Estos monitores tienen un tubo de rayos catódicos. Para tener un buen monitor hay que tener en cuenta algunos aspectos como la resolución, que se refiere al número de bits, la profundidad de bits, que está relacionada con el número de colores que se pueden presentar al mismo tiempo, y el tubo de refracción. Impresora. Es un dispositivo que nos permite sacar la información de una manera impresa en un papel. Hay tres tipos de impresora más comunes, que son: impresora matricial. Imprime con unas pequeñas agujas que están en el cabezal de impresión. El computador envía señales indicando que agujas presionan una cinta para marchar de tinta el papel. Luego, las agujas presionan rápidamente el papel, dejando una estela de puntos a medida que el papel va pasando. Los puntitos forman las letras e imágenes. Las agujas actúan como una matriz, la cual es un objeto que permite crear algo en su interior. La impresora a inyección de tinta. Es una impresora que utiliza dos cartuchos de color, uno negro y otro con los tres colores primarios, amarillo, azul, rojo, los mismos que son combinados y forman todos los colores. Impresora láser. Estas son las impresoras más rápidas y utilizan un tóner, es decir, una tinta en polvo. Esta impresora posee un tambor donde se dibuja la imagen y mientras la hoja va pasando por el tambor, este se va calentando y va impregnando la tinta de acuerdo a la imagen. Tarjeta de sonido y altavoces. Es un circuito especial que recoge los unos y ceros enviados por el microprocesador y los transforma en ondas sonoras. Esta tarjeta se cuenta entre los dispositivos mixtos porque posee una entrada para micrófono o señal externa, en cuyo caso la señal de audio es invertida en una señal digital que la máquina puede interpretar. Dispositivos de almacenamiento. Son todos los aparatos que se utilizan para grabar los datos de la computadora de forma permanente o temporal. Una unidad de disco, junto con los discos que graba, es un dispositivo de almacenamiento. Una computadora tiene dispositivos de almacenamiento primarios o principales, y secundarios o auxiliares. El dispositivo de almacenamiento primario es la memoria de acceso aleatorio de la computadora, mientras que el almacenamiento secundario incluye los dispositivos del almacenamiento más permanentes, como unidades de disco y de cinta. Disco duro. El disco duro, también conocido como hard disk o HD, es el dispositivo magnético interno de la computadora, en el que se almacena gran cantidad de información, programas, archivos, aplicaciones en general, y que es la parte principal de lo que se conoce como memoria secundaria. Está compuesto por dos tipos de estructuras, una física y una lógica. La primera se refiere a las piezas físicas que la integran, entre las cuales se encuentran los discos o platos donde se graban los datos, los cabezales de lectura y escritura, que leen o escriben los datos de los discos y son dos por disco, el impulsor de cabezales, motor que mueve los cabezales, las pistas, sendas concéntricas donde se almacenan los datos, y los cilindros, pistas de todos los discos internos que coinciden en forma vertical. En cuanto a la estructura lógica, está formada por el sector de arranque, primer espacio particionado y sin particionar, la tabla de asignación de ficheros o FAT, que informa al 2 los espacios libres, el directorio raíz y la zona de datos para archivos y subdirectorios. Disquete. Un disco flexible o disquete es un dispositivo formado por una pieza circular de material magnético, fina y flexible